Bien, hola a todas y todos. Damos inicio a esta sesión de hoy día. La verdad es que bastante breve. Voy a tratar de explicar algunas de las cosas en las que se dio inicio la semana pasada, el jueves pasado, donde se explica eh, lo que tiene que ver con el movimiento de los continentes, desplazamiento relativo que hay respecto de un continente comparado con otro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es dar formalidad a eso y tratar de dejar en evidencia que hay pruebas científicas que avalan esta teoría y que esto tiene un nombre. Dentro de la ciencia esto tiene un nombre. Entonces el objetivo de hoy día es comprender que la geografía terrestre es dinámica y que hay evidencia científica que respalda esta afirmación. Y lo segundo es conocer, una vez que se sabe esto, ¿cierto?, cuál es la evidencia que nosotros debemos salir a buscar para corroborarlo científicamente. Entonces, lo primero es hacer la pregunta abierta. Esta es la pregunta con que inicialmente se inicia la unidad. Hay una conversación que nosotros iniciamos la semana pasada. Ustedes fueron súper activos en relación a cuáles son las evidencias que nosotros deberíamos salir a buscar. Y yo sé que en general son ustedes los que dan respuesta a estas preguntas, lo cual es maravilloso. Y hoy día vamos a formalizar esas preguntas. ¿Bien? Entonces, ¿ha sido igual simple la geografía terrestre? La respuesta es que no. Que la apariencia de la Tierra ha ido cambiando con el tiempo y eso lo sabemos hoy en día. ¿Ya? Entonces aquí aparece una secuencia de imágenes que la vamos a trabajar en algún momento, donde se logra evidenciar, insisto, es una animación, no es real, no podemos tomar fotografías reales de esto porque no, esto ocurre a lo largo de millones de años. Hay una secuencia de imágenes que podría explicar más o menos cómo se ha ido desplazando estas masas de tierra a lo largo de millones de años. Bien, esto es una representación de la Tierra hoy en día. La pregunta es por qué nace esta idea y lo cierto es que cuando nosotros observamos esta imagen y nos damos cuenta de que hay una cierta similitud de estos bordes costeros aquí en la costa este de América del Sur y la costa oeste de África, parecieran calzar. ¿Sí? Es como, voy a volver la imagen atrás, es como tener un papel como este. Yo tenía aquí un papel guardado para esto. Este. ¿Sí? Es como tener un papel de este tipo y empezarlo a separar con el tiempo. ¿Sí? Si yo los junto, yo me doy cuenta que calzan perfectamente porque inicialmente estaban juntos, pero al momento de separarse, los bordes de ambos papeles calzan. ¿Sí? Ambos papeles tienen un bordes muy similares. Con los continentes no es exactamente la misma la forma que tiene la costa este de Sudamérica con la costa oeste o de América en general, porque esta parte de acá es la que calza con la costa oeste de África. Sin embargo, es esa similitud que existe entre las costas de ambos continentes la que nos permite pensar en la idea de que los continentes en algún momento estuvieron juntos. ¿Ya? Hoy día existe evidencia de que eso es así. Se puede determinar más o menos cuál ha sido la rapidez con la que se desplazan un continente respecto a otro. Y se puede hacer una proyección más o menos de qué es lo que pasaría en unos 100, 200 millones de años más adelante. Bien, entonces ahí volvemos a ver esa imagen con esa similitud. Estas diferencias que estamos viendo acá, o estas similitudes que estamos viendo acá, son diferencias geográficas, ¿sí? Porque tienen que ver con la geografía terrestre, no es nada más que eso. ¿Sí? Con geografía hace referencia entonces a los dibujos de la Tierra, los dibujos que nosotros podemos hacer de la superficie de la Tierra. ¿Bien? Y la pregunta, ¿será coincidencia o no es coincidencia? Si es una coincidencia, no debería existir algún tipo de evidencia que avale absolutamente nada. Si no es coincidencia y hay algo detrás de eso, nosotros tenemos que pensar en cuáles son las posibles explicaciones que podría haber y, dependiendo de cuáles son esas explicaciones, salir en busca de evidencia. ¿Bien? Entonces, cualquiera podría pensar en distintas explicaciones que podrían darse al por qué tienen esta similitud estos bordes costeros, pero la que más fuerza toma tiene que ver con el desplazamiento de los continentes uno respecto a otro. Y para eso hay varias personas que proponen la idea de que los continentes se desplazan uno respecto a otro. Sin embargo, es en 1912 donde un personaje propone evidencias o salir en busca de estas evidencias científicas que avalan esta teoría. ¿Sí? No es la primera persona que habla acerca del desplazamiento de los continentes. Sin embargo, es la primera que habla de esto como una teoría probablemente tal, que es lo que nosotros hoy día conocemos como teoría de deriva continental, que es el objetivo de la sesión de hoy día. Entonces, ¿quién es este personaje? Es Alfred, yo la verdad es que no sé si se pronuncia así, Alfred Wegener o Wegener,
que en 1912 propone esta teoría de deriva continental basado en el hecho de que los bordes continentales parecieran calzar como un rompecabezas. Eso, por supuesto, no es una prueba científica propiamente tal, pero es una evidencia importante en el sentido de que es la que gatilla la idea de que los continentes podrían haber estado juntos. Cuando está esta idea en la mente de la gente, o en la mente eh, de estas personas, yo puedo plantear ciertas hipótesis que me permitan a mí explicar eh, el cómo estos continentes se han ido separando y el por qué se han ido separando. Bien. Entonces, hay 4 tipos de pruebas que vamos a trabajar, que las pueden encontrar en texto de estudio, en el texto de estudios que ustedes tienen, que pueden encontrar en internet, o también en algunas páginas de internet aparecen más o menos descritas de la misma forma. Son las pruebas geográficas, las pruebas geológicas, paleoclimáticas y paleontológicas. Vamos a describir cada una de ellas, a qué hace referencia, y después ustedes van a tener que ir precisando en la guía de trabajo que les dejé entonces. La prueba geográfica. Es pruebas entre comillas, como les mencioné recién, porque no es una prueba concluyente en el sentido de que no es una prueba que yo tome, analice, vea y diga, ah, entonces los continentes hace 250 millones de años estuvieron juntos. No es una prueba que haga eso, sin embargo, como les mencioné, es el gatillante de la idea de que los continentes podrían haber estado juntos. ¿Ya? Y esa idea, si uno retrocede el tiempo y corre el reloj hacia atrás, nos lleva a que en algún momento todos los continentes que nosotros conocemos en la actualidad estaban conformados o estaban reunidos en una sola masa de tierra. ¿Sí? A diferencia de hoy día que tenemos masas continentales separadas unas de otras, en este periodo estaban todos los continentes en uno solo. Y ese continente se llama o se llamaba Pangea, se le da ese nombre. Geo, que es tierra, ¿cierto? Y Pan es referencia a todo, o sea, toda la tierra junta, o toda la tierra unida. Bien, aquí hay una representación más o menos de cómo podría calzar. La verdad es que el movimiento de la Tierra es bien, bien dinámico y las otras evidencias que podremos ir a buscar las vamos a ir analizando en la medida que vayan apareciendo. El otro tipo de pruebas es una prueba que nosotros llamamos prueba geológica, que se basa en el estudio de las rocas. ¿Sí? En las pruebas geológicas, aquí puse como referencia estos 2 continentes que son los que conversamos nosotros en algún momento. Eh, en estos continentes, estos bordes que están aquí parecieran calzar. ¿Sí? Si yo quiero probar que estos continentes estuvieron juntos en algún momento, tendría que corroborar que el tipo de roca que existe acá y el tipo de roca que existe acá es del mismo tipo. Y no solo es del mismo tipo, sino que también es de la misma antigüedad. Si eso ocurre, si el tipo de roca que yo encuentro acá tiene la misma composición y la misma antigüedad, entonces yo podría corroborar que estos continentes, o podría tener una evidencia a favor de que estos continentes estuvieron juntos en algún momento. Esa es la evidencia o la prueba geológica. ¿Ya? Por supuesto puede hacer lo mismo con los otros bordes continentales, donde calzan los otros continentes. Luego tenemos las pruebas paleontológicas, que ustedes mencionaron en la sesión anterior, ¿cierto? La semana pasada, el jueves pasado, que hace referencia al estudio de fósiles de ciertos animales. Ahora, aquí el estudio de fósiles de ciertos animales no es cualquier animal, sino que son animales con ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Si yo pienso en que los continentes estaban juntos hace millones de años, entonces yo podría pensar que la vida que se desarrolló en esas masas terrestres era más o menos la misma, en particular en estas zonas que están acá. Por ejemplo, aquí hay una zona que está marcada de color rosado, con el número 1, hay otra zona que está marcada aquí con el mismo número 4, número 3, en las que habitaron las mismas especies. Si eso ocurre hoy en día, por ejemplo, si esto fuera una sala de clase, por ejemplo, esta fuera la sala de clase vista desde arriba, y yo separo esta sala de clase, la cantidad de personas que queda aquí al lado no necesariamente tiene que ser la misma que queda al otro lado, pero sí van a ser las mismas especies. O sea, aquí va a haber seres humanos y aquí va a haber seres humanos también. ¿Ya? Ahora, si los seres humanos no tienen la capacidad de desplazarse desde aquí hasta el otro lado, entonces la única forma de explicar, o la forma más consistente de explicar cómo es posible que hayan especies distintas en ambos continentes, o sea, la misma especie en continentes distintos, es que hayan estado juntos en algún momento. Esa es una de las evidencias más potentes que hay. Entonces,
¿Qué tipo de fósil debo buscar? Tengo que buscar fósiles de animales que no puedan desplazarse a través del agua, porque si es así, si encuentro fósiles de animales en esta zona, en la costa este de, oeste de África y la costa este de Sudamérica, si son animales que pueden desplazarse a través del agua, entonces eso no explica el que los animales hayan estado juntos en algún momento en la misma superficie, porque podrían haberse desplazado a través del agua. Lo mismo con animales que tienen la capacidad de desplazarse a través del aire. Por lo tanto, tiene que ser exclusivamente la búsqueda de animales que viven en zonas terrestres. ¿Sí? Si yo hago eso y tengo animales fósiles de animales que viven, que se encuentran en esta zona y en esta escena, que son exactamente los mismos y que tienen la misma antigüedad y que tienen las mismas características, entonces una posibilidad es que explique ese hecho es que los continentes hayan estado juntos en algún momento, ¿sí? Y que al momento de separarse los animales ya no hayan podido pasar de un lugar a otro. Ahora, otra explicación podría ser una glaciación, ¿cierto? Que los animales hayan pasado a través del hielo de un lugar a otro. Pero la verdad es que esos estudios se pueden hacer los estudios de si no sé, encontré un fósil de 250 millones de años y otro de 250 millones de años aquí. Puedo preguntarme, analizando la Tierra, si es que hace 250 millones de años, en esa época específica, hubo alguna glaciación. Esos estudios se pueden hacer. ¿Ya? Esas son las pruebas paleontológicas. ¿Bien? Entonces, estas son las zonas que habría que analizar, ¿sí? Que se estudiaron básicamente, donde se encontraron fósiles de animales que eran similares, que tenían las mismas características. Y por último están las pruebas paleoclimáticas, que hacen referencia al estudio de rocas sedimentarias que nos permiten estudiar cuál era el clima. Es importante el pasado, ¿cierto? Porque no es cuál es el clima ahora, sino que es cuál era el clima hace millones de años atrás. Y resulta que con esta evidencia podemos observar que hay zonas, como por ejemplo esta que está marcada con color blanco acá, o verde muy claro, en las que el clima era el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estas zonas que están acá, por decir algo, tenían un clima eh, con muy bajas temperaturas. ¿Sí? Estas zonas que están aquí hoy día nosotros sabemos que tienen climas tropicales, pero en esta zona, por ejemplo, hace millones de años atrás, el clima eran climas muy, muy fríos, eh, donde habían glaciaciones, ¿cierto? Que dejaban sus rastros bajo la superficie de la Tierra, o sea, en la superficie de la Tierra, y por lo tanto, si la Tierra ha sido estática y ha tenido siempre la misma forma, esos climas en particular hoy en día no son posibles de explicar. O sea, yo no puedo explicar cómo en la línea del Ecuador, por ejemplo, puedo encontrar climas que hoy día encontraría aquí cerca de la Antártida, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, si yo retrocedo al tiempo atrás, puedo explicar esos climas en esas zonas de hace 250 millones, 300 millones de años atrás. eh, los puedo explicar suponiendo que los continentes estaban juntos en otra ubicación en la superficie terrestre. ¿Ya? Esas son las principales pruebas que nosotros hemos trabajado o hemos mencionado hasta ahora. La idea es que ustedes investiguen un poco más y que puedan eh, expandir un poco más el conocimiento respecto a cada una de ellas. ¿Ya? La guía de trabajo que les dejé entonces hace referencia a eh, a esas pruebas y tienen que averiguar en torno a ello. Bien, entonces lo dejamos hasta ahí. Nos vemos en la sesión de retroalimentación del jueves 6 de la próxima semana. Así que les dejo un abrazo, que tengan un buen fin de semana, descansen mucho.